Muy buenas tardes, profesora Isabel Melena Bastidas. Mi nombre es Aura María López, del programa Contaduría Pública de Uniminuto. A continuación, voy a hacer la sustentación del piloto de auditoría tributaria desarrollado en el curso Procedimiento Tributario NRC 32469. Antes de iniciar, quisiera contextualizar tres conceptos muy importantes en el Estado colombiano referentes a todo lo desarrollado en el curso. Es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el Estado colombiano tiene la misión de facilitar y garantizar el entendimiento y el cumplimiento de los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios, con el fin de contribuir con la seguridad fiscal del Estado y la competitividad del país. Adicionalmente, como contribuyentes tenemos dos obligaciones principales, que son la obligación formal, la cual hace referencia a los procedimientos que el obligado tiene para cumplir con la obligación sustancial, y la obligación sustancial entonces es aquella que hace referencia a la obligación de tributar, que es decir, pagar, contribuir con todos los gastos del Estado. En el piloto de auditoría lo realicé en la empresa Invervial ING SAS. Es una empresa generadora de soluciones logísticas en transporte, principalmente transporte de carga pesada. Esta empresa está ubicada, pues actualmente está ubicada en el municipio de Yumbo a partir de este año. En los años anteriores siempre ha trabajado su dirección principal en Cali. Esta empresa presta servicios de transporte de carga pesada principalmente en Cali, en Yumbo y pues a nivel del Valle del Cauca. Fue constituida el 17 de abril del 2017 y tiene unas obligaciones tributarias. Se inscribió en el RUT de acuerdo al artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Es responsable del impuesto de las rentas y complementarios, hace esta presentación en periodos anuales. Es responsable del impuesto del valor agregado IVA, hace la presentación de forma bimestral. Retención en la fuente a título de renta, presenta esta declaración de forma mensual. Pues tiene la obligación de ser informante exógena, lo hace anualmente, está obligado, ya que es responsable del IVA, está obligado a facturar electrónicamente y a presentar la nómina electrónica. Y como ente a nivel territorial, pues está obligado a presentar la industria y comercio ICA. Esto lo hace de forma anual la presentación de la industria y comercio, y pues la retención en la fuente de ICA la declaración la presenta de forma bimestral. Dentro del piloto de auditoría, pues no encontramos en la empresa, en los 5 años que lleva operando, requerimientos por parte de la DIAN, pues sanciones que le haya aplicado por extemporaneidad, por inexactitud o por emplazamientos. No se encontró nada de eso por parte de la DIAN, pero sí por medio del ente territorial, que es el municipio de Cali. La compañía en el año 2020 recibió una notificación pues por parte de la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de Cali, una notificación donde le solicitan a la empresa una fiscalización de esa liquidación por inexactos. Pues básicamente en la liquidación privada del impuesto de industria y comercio para el año gravable del 2019. Dentro de ese comunicado que le envió el municipio de Cali a la empresa, pues también había una resolución donde asignaba un funcionario de ellos para que viniese y pues hiciera la fiscalización de toda la documentación pues relevante o
la documentación sujeta a revisión por la liquidación pues del año grabable de 2019, toda la documentación de ese año. Esta empresa entonces pues en ese momento cuando se presentó la liquidación pues había un contador en el año 2019 y ya para el año 2020 habían cambiado de contador. La contadora nueva, antes de que llegara pues esa notificación del municipio de Cali, había hecho una auditoría interna para poder recibir pues toda la contabilidad y todas las funciones. Había hecho una auditoría interna. Dentro de la auditoría interna sí había informado que ella encontraba unas diferencias o unos errores en la presentación de esa liquidación, porque pues no concordaban los ingresos declarados en esta liquidación, no concordaban con la liquidación de renta, con las declaraciones de ICA bimensuales, no concordaba ninguna información como debía de ser. Entonces, pues se empezó a hacer la revisión de toda esta documentación. La contadora pues para poderle entregar toda la información a la funcionaria de Cali, sacó todas las facturaciones para demostrar todos los ingresos, les solicitó a todos los clientes las certificaciones pues de las retenciones que le habían aplicado porque no se habían solicitado, o sea, no tenían un soporte pues por el cual haber puesto esas liquidaciones allí. Se presentó toda esa documentación bien al momento de verificar, pues primero tenemos en cuenta que en el artículo 647 del Estatuto Tributario habla de que cuando se constituye una inexactitud se constituye sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor valor del impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o agente retenedor no responsable. Como ahí habla de que se va a sancionar por una inexactitud si se deriva un menor valor del impuesto o saldo a pagar o un mayor valor saldo a favor. Entonces, cuando verificaron toda la información se dieron cuenta pues que había unos ingresos que no se habían declarado o se ha declarado además unos ingresos y pues no se habían tenido en cuenta todas las certificaciones de las retenciones, entonces habían unas retenciones que no se habían aplicado allí. La funcionaria entonces dio el aval a la contadora para que hiciera la reliquidación, pero hiciera una liquidación por corrección, al encontrar pues de que había unos errores, entonces que tenía que liquidar la sanción por corrección. Estos son los formularios que se presentaron. Esta es la presentación del año 2020. Pues aquí se evidencia que los ingresos, esta es la presentación del 2020 y esta es la presentación que se realizó ya en el 2021, ya con la corrección pues pertinente después de la revisión de toda la documentación. Aquí se encontró que los ingresos ordinarios se habían declarado 2.116 ingresos, pero realmente eran 2.128 porque habían en otros municipios, municipios distintos a Cali, unos ingresos de 274 y acá solamente se estaban declarando 473 millones. Entonces, eso da una diferencia que los ingresos ordinarios se han declarado 1.643 ingresos cuando realmente eran 1.154 millones. Adicionalmente, habían unos ingresos también por devoluciones que eran de 7.261.000. Entonces, en total, el ingreso gravable quedó en 1.146 millones, cuando se había reportado 1.643. Se hicieron, pues, la aplicación de la tarifa correspondiente, que es del 3.3, y terminando, entonces, se encontró un impuesto de industria y comercio, lo presentado anteriormente era de 5.424.000 y realmente eran
ya con las correcciones pertinentes 3.785.000. Entonces, revisando las retenciones, se habían declarado 1.548.000 en retenciones aplicadas, pero realmente eran 1.005.000, ya que pues se sacaron unos ingresos, unas retenciones que se han aplicado en otros municipios que no aplicaban pues para esta declaración. Entonces el total saldo a cargo realmente quedó de 4.130.000. Bueno, aquí ya en esta declaración se verifica que la sanción que se aplicó fue por corrección. Entonces se tomó en cuenta pues los meses que habían transcurrido después del momento de la liquidación, cuántos meses fueron, se aplicó pues la tarifa correspondiente, el porcentaje correspondiente y se llegó al valor de 1.356.000 por sanción. Entonces, dando como resultado que el saldo a cargo a pagar es de 4.130.000. Pues ya luego en el recibo de pago, cuando se descontó pues ya lo que se había pagado anteriormente, que era 1.163.000, que era lo que había dado, y pues ya se pagó el resto. Esto fue lo que evidenciamos y lo que pues se encontró aquí en la empresa en la auditoría. En pues la liquidación oficial de aforo, voy a hablar y contextualizar un poquito esto, aunque como no en la empresa pues no hubo temas con la DIAN, pues no llegamos a este punto, pero pues sí es muy importante tenerlo en cuenta que en el artículo 717 del Estatuto Tributario pues se señala la liquidación de aforo, que es ya como el último proceso, ya después de agotar, de haber liquidado los impuestos de acuerdo a los artículos, las sanciones de acuerdo a los artículos 643, 715, 716, estos artículos pues ya nosotros encontramos todas las sanciones por no declarar, los tipos de sanciones, los porcentajes que hay que aplicar a las sanciones. Entonces, si ya se agotó ese procedimiento, la administración podrá dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado declarar y determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria del contribuyente responsable que no haya declarado. El procedimiento de esta liquidación es primero hacer el emplazamiento para declarar, luego la sanción por no declarar y luego ya la liquidación oficial. Esto está en el Estatuto Tributario, artículos 715, 716 y 717. Ya finalizando la auditoría, pues encontré como estas son las estrategias para mitigar y evitar estas sanciones. Principalmente hay que siempre actualizar de manera constante la información comercial, solicitar el RUA a los terceros para saber qué retenciones le voy a aplicar, qué tipo de contribuyentes son, establecer las fechas fijas para actualizar todos los datos y verificar todos los datos, realizar todos los registros y las operaciones con exactitud, llevando una sola contabilidad, evitando, o sea, no llevando una doble contabilidad, porque pues eso es algo fraudulento, evitar a toda costa utilizar los medios fraudulentos, llevar y conservar la información y los registros contables de acuerdo al artículo 632 del Estatuto Tributario. Principalmente en el momento de presentar las declaraciones anuales, solicitar a todos los que nos retuvieron las certificaciones. En este caso pues es muy importante para la empresa porque pues tuvo un inconveniente con el ente territorial municipio de Cali, pero pues puede también verse inmersa en problemas con la DIAN por este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy importante pedir estas certificaciones y principalmente la estrategia principal que debe llevar la empresa es hacer una adecuada planeación tributaria. Al inicio de cada año hacer una muy buena planeación tributaria para poder evitar pues pagar impuestos de más y evitar pues o mitigar la posibilidad de sanciones. Como conclusiones, pues el desarrollo de esta actividad realmente a mí me permitió conocer de forma más profunda el tratamiento de la información, el tratamiento de las obligaciones tributarias y
pues nosotros como contadores tenemos que evitar perjudicar a las empresas, entonces trabajar de la forma más organizada posible y cuidando nuestro buen nombre. Muchas gracias.